Bueno, estamos contentos, ¿verdad? Estamos contentos. Vamos a predicar un momento la palabra, ya que el tiempo pues no podemos detenerlo, mis hermanos, pero todo lo hacemos para la gloria de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están visualizando desde la Unión Americana. Que Dios les puede bendecir. Hermanos, de verdad que es un día tan glorioso que nosotros nos sentimos muy contentos. Ustedes van a ver, hermanos, que bajaron a las aguas 15 almas para la gloria de Dios. Amén. Esperamos, hermanos, que la iglesia sigue creciendo. Abre su Biblia en el Santo Evangelio según San Lucas, su capítulo 9 y su versículo 1 y 2. Y ahí se pone un momento de pie. No me voy a tardar tanto, hermanos, porque vamos a orar por nuestros hermanos, vamos a felicitarles también. Entonces, hoy tenemos tiempo, ¿verdad? Lucas capítulo 9 y su versículo 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Santo es el Señor. Siéntase. Quiero compartir un hermoso título para esta tarde: la autoridad de la iglesia. Amén. Eso es nuestro título. A ver, ¿escucharon? A ver, ¿cómo es nuestro título? La autoridad de la iglesia. ¿Cuántos creen que la iglesia tiene autoridad? No importa cualquier dominación, no importa qué dominación, gloria a Dios. Pero si usted se congregue en una iglesia, esa iglesia tiene autoridad. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros somos los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Ajá. Amados hermanos, un día Jesús reúne a los 12 apóstoles y los envía a predicar, a sanar a los enfermos de diversas enfermedades. La iglesia nació en el corazón de Jesucristo. Ningún hombre pudo haber fundado una iglesia por su propia cuenta, sino solamente Jesús. Cuando le llame al apóstol Pedro y otros que estaban reunidos y les dicen: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Algunos decían, yo digo que tú eres el profeta Jeremías, tú eres Elías, Moisés, o alguno de los profetas. Jesús se acerca allí, hermanos, y le dice: ¿y tú, Simón, quién dices que soy yo? Él responde y le dice: yo te digo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escucha esas palabras, Él se regocija y le llama: ven, haces de que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando estamos hablando del apóstol Pedro, no se estaba refiriendo que la iglesia fue fundada sobre Pedro. No se está refiriendo la roca que es Jesucristo. Por supuesto es Jesucristo, pero en ese momento allí el Señor le estaba dando una palabra profética, porque la iglesia entonces no había nacido todavía. No había nacido.
Ahí el Señor Jesús profetizó su iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, era el lugar donde estaban congregados, edificaré mi iglesia. Oiga bien, amados hermanos, cuando nosotros obedezcamos la palabra de Dios en estos últimos tiempos, quiero decirles que somos una iglesia con poder, una iglesia, hermanos, oiga, con autoridad. El Señor tiene propósito. ¿Sabe usted que el propósito de la iglesia en estos últimos tiempos es predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, sanar a los enfermos, traer las almas a los pies de Jesucristo? Ese es el propósito de la iglesia. ¿Cuánto cree usted que la iglesia seguirá creciendo? ¿Cuánto cree usted que la iglesia tiene poder, tiene unción del Espíritu Santo? El poder de la iglesia. Por eso dice la palabra del Señor, oiga bien, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Qué había en los discípulos? Poder y autoridad, hermano. Pero recuerde usted que la iglesia empezó, hermanos, con los 12 apóstoles. Y luego, hermanos, entonces se reúnen en total 120 en el aposento alto. Pero allí la iglesia no había nacido. Gloria a Dios. No, era la preparación que se estaba haciendo en ese momento. Pero quiero decirle, hermano, dice la palabra entonces, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Por eso es que le digo, hermanos, cuando una iglesia va a obedecer, aquí tengo, hermanos, 4 pasos importantes. Cuando una iglesia obedece, hermano, lo que voy a mencionar, seremos una iglesia de victoria, seremos una iglesia de poder. Dice que el poder es la capacidad de realizar una tarea. Ellos tenían un compromiso, tenían una tarea que realizar, amados hermanos. Y dice que la autoridad es el derecho de hacer algo. Gloria a Dios. Yo siempre digo, todos tenemos una misión, ¿sí o no? Todos tenemos una misión, amados hermanos. Todos podemos evangelizar. Quizás usted dirá, pastor, yo no puedo leer. Y si puedo leer, pero yo siento no predicar. Pero como iglesia, hermano, todos tenemos una misión, y todos podemos hacer algo. Quizás usted no puede predicar, quizás usted no puede cantar, usted no puede ir a evangelizar, pero sí puede doblar su rodilla para que vengan las almas al conocimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Esa es la misión de la iglesia. Para tener, hermanos, autoridad y poder, necesitamos los siguientes. Número 1, oración. ¿Qué necesitamos? Oración. Es muy lamentable que en estos últimos tiempos la iglesia ha descuidado la oración. Pero una iglesia cuando no descuide la oración, hermano, una iglesia cuando doble su rodilla, una iglesia cuando viene a la casa de Dios a clamar, hermano, tiene autoridad, tiene poder. Cuando nosotros, hermanos, vamos a asumir a nuestra responsabilidad en la oración, hermano, ni porque venga el diablo, ni porque venga Satanás con sus legiones, el diablo no va a poder tentarlo. ¿Sabe usted por qué? Porque usted está cubierta con la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros somos comprados a precio de sangre. Ahora, ¿por qué cree usted que, hermano, a veces solo problemas, solo enfermos, hermano? A veces, hermano, nos va mal en todo, tanto en el área material, tanto en el área espiritual. ¿Por qué nos va mal? Porque hemos descuidado la oración. Hemos descuidado la oración. Los apóstoles, hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia de oración.
una iglesia de poder. Por eso dice la palabra, habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. El diablo, hermano, el diablo, su trabajo del diablo es engañar. Su trabajo del diablo es meter enfermedad en usted, problemas, hermano. Ese es el trabajo del diablo. Y como eso está escrito, Jesús dijo: el diablo vino para matar, robar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida eterna y tengan abundancia. Ajá. El diablo vino a matar, vino para robar. Una de las cosas, hermanos, pero yo le voy a decir algo: cuando nosotros vamos a ser atacados por el diablo, si somos una iglesia de oración, el diablo no va a ganar ventaja, gloria a Dios. El diablo no va a poder con sus artimañas. ¿Sabe usted por qué? Porque usted es una iglesia de oración, una iglesia de poder, una iglesia, hermano, de autoridad. Por eso es que vale la pena orar, ¿sí o no? Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, Dios bendiga a nuestros hermanos de la Centroamericana. ¿Están aquí? ¿No están? Gloria a Dios. Dios bendiga nuestro alcalde, ¿verdad? Que está aquí, hermano Fabián, ¿verdad? También, gloria a Dios. Mire, hermanos, oiga bien, le voy a decir algo. Cuando nosotros dedicamos tiempo en la oración, cuando usted pide doblar su rodilla aquí, el momento que el diablo va a querer atacarle, el diablo no va a poder llegar allí. El diablo no va a poder atacar su trabajo, su negocio. El diablo no lo va a atacar espiritualmente. Pero usted tiene que ser un hombre, una mujer de oración. Gloria a Dios, aleluya. Eso es el primer paso. Recordemos, hermanos, que los apóstoles eran hombres de oración. Fueron los primeros que Jesús eligió. Los 120 en número también eran hombres de oración. Bueno, dirá usted, mire, hermanos, va conmigo rapidito, Hechos de los Apóstoles, su capítulo 1. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Yo quiero que se goce. Yo no me voy a tardar tanto, hermanos. Yo voy a tratar la forma de terminar un poquito luego la prédica. Gloria a Dios. Capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. Mire qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y su versículo 14. Gloria a Dios. Búsquele, hermano, búsquele. ¿Ya lo tienen? A ver, quiero escucharles. ¿Qué dice en voz alta? A ver. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Cómo estaban? Unánimes. Estaban juntos. Tenían las cosas en común. Había comunión. Había gozo. Hermano, no era una iglesia dividida. Unánimes, dice la palabra. ¿Y quiénes estaban presentes ahí? Oiga, aquí, mire, aquí, pero aquí todavía no estaba fundada la iglesia, que quede claro de una vez. Todavía no, era la preparación que el Señor estaba haciendo para fundar la iglesia más adelante. Oiga bien, pero dice la palabra del Señor, amados hermanos, oiga bien, hermano, pero dice la Biblia, entonces todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. ¿Quién estaba ahí? ¿Madre de quién? De Jesús. Ahí estaba congregada María. Yo siempre digo, hermano, yo soy uno de los pastores. A mí no me gusta criticar a la Virgen María como algunos dicen, hermano, que a nosotros nos gusta criticar a la Virgen María. No, yo no me gusta criticar, hermano. Más bien, la Virgen María para mí es una hermana en Cristo Jesús. ¿Cuánto le cree? ¿Recibe usted a esta mujer, hermanos, como una hermana en Cristo? Claro que sí. Estaba presente en la oración y con sus hermanos. Así es de que, amados hermanos, esto era, hermano, entonces la oración y la alabanza nos proporcione poder y autoridad.
Así es de que, hermano, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la oración es muy importante en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Número 2. Para poder tener autoridad y poder necesitamos lo siguiente. Número 2, llenura del Espíritu Santo. Repite conmigo, llenura del Espíritu Santo. Otra vez, llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo no solamente se está derramando en estos últimos tiempos? ¿Sabe usted que el Espíritu Santo empezó a trabajar desde cuándo? Antes que Dios ponía en orden todo el mundo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, pero ahora se mueve en mi corazón. ¿Cuántos sienten llenura del Espíritu Santo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo se mueve? Deje que se mueve el Espíritu Santo. Y no solamente en la creación, también el Espíritu Santo, hermanos, se movía en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Israel. Hermanos, ellos gozaron el Espíritu Santo. La iglesia en estos últimos tiempos necesita llenura del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, otra vez, capítulo 2 y su versículo 4. Ahora, aquí sí, aquí fue cuando nació la iglesia. Ahora, aquí, mejor leamos capítulo 2 y versículo 1. Aquí es donde nace la iglesia. Cuando la iglesia nace, cuando la iglesia es fundada en Jerusalén, hermanos, dice que bajó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Llenura del Espíritu Santo. Porque mire, dice la Biblia, mire, aquí fue donde nació la iglesia. De manera que aquí podemos decir confiadamente a través de las Sagradas Escrituras que aquí el que inauguró la iglesia fue el Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, nacimiento de la iglesia, aquí fue donde nació. Mire, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. ¿Cómo estaban? Siempre los 120. De ahí de 120 no pasaba más. Oiga bien, los 120, incluyendo los 12 apóstoles, evangelistas, misioneros, maestros, doctores de la ley que se habían convertido allí. Oiga bien, oiga, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo. ¿De dónde vino? ¿De dónde? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El versículo 4 que dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Oiga bien, hermanos, si la iglesia primitiva gozó el Espíritu Santo, sin la iglesia primitiva había poder, había autoridad. Sin la iglesia primitiva los enfermos se sanaban, los ciegos veían, los cojos caminaban, eran sanos, hermanos, toda la gente que tenía de diversas enfermedades. Si eso pasó en la iglesia primitiva, déjame de decirle que para la iglesia de Jesucristo esos milagros no han pasado. ¿Cuánto le cree, hermano? Que hoy hay milagros, gloria a Dios, aleluya, en estos últimos tiempos. ¿Por qué cree usted que ya no se ve, hermanos, un muerto resucitado en esos tiempos? ¿Será porque ya se acabaron los milagros? Es porque hemos descuidado la oración y luego no hay llenura del Espíritu Santo. Porque, hermanos, si la iglesia tuviera ese primer amor, ay Dios, hermanos, el Señor, hermano, hiciera más cosas que hemos visto en estos últimos tiempos. Si la iglesia, ¿sabe usted cuál es el primer amor?
Ese primer amor es cuando usted muy se convirtió en el evangelio. Ay, usted no hacía falta un culto, usted no hacía falta la oración, usted no hacía falta, hermano, en la vigilia, hermano, usted no hacía falta en el ayuno. Allí iba usted y era el primero que estaba presente. Pasaron 5, 6, 10 años. Usted es el último que llega, es de que se allega, pues. Se perdió el primer amor. La iglesia necesita llenura del Espíritu Santo. Porque yo siempre digo, usted no puede cantar sin el Espíritu Santo. Usted no puede orar sin el Espíritu Santo. Yo no puedo orar sin el Espíritu Santo. Nosotros no podemos echar fuera demonios sin el Espíritu Santo. Pero cuando hay llenura del Espíritu Santo, el diablo tiembla. ¿Cuánto le cree? El diablo tiembla. Hermano, yo quiero que usted goce el Espíritu Santo en este momento. Aquí hay gloria de Dios. Ajá. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, no pueden ejecutar esos instrumentos. Todo tiene que ser el Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra del Señor. Y fueron todos, incluyendo los 120. Ajá. Dice la Biblia, amado hermano, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere de nosotros. Yo no sé si usted se gozó, hermanos, de verdad. De verdad, cuando nuestros hermanos del grupo cantaron la primera alabanza, a pesar que yo no estaba aquí presente porque estaba haciendo otras cosas ahí en la casa pastoral, pero yo sentí la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí, hermano? ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Dios era hacer muchas cosas más para el año 2022 que nosotros esperamos. Pero para eso necesitamos llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Número 2, para que Dios demuestre su poder, su autoridad. Número 2, ayuno. Repite conmigo. ¿Qué necesita la iglesia? Ayuno. ¿Cuánto les gusta ayunar? Desayuno no, ayuno. Ajá. Amados hermanos, la iglesia no es hasta ahora que la iglesia está practicando el ayuno. Mire, la iglesia primitiva los practicó, y no digamos el mero líder de todas las iglesias evangélicas. Alguien me hizo una pregunta unos 10, 12 años atrás y me dijo: ¿ustedes por qué no tienen un líder a nivel mundial de todas las iglesias evangélicas? Yo les digo: ¿sabe usted por qué no tenemos un líder a nivel mundial de toda la iglesia evangélica? Porque el líder a nivel mundial de todas las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones es Jesucristo. ¿Cuántos creen que es el líder? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el líder de todas las iglesias a nivel mundial? Ajá. Nosotros solamente somos administradores de su palabra. Jesucristo es cabeza de la iglesia. Oiga bien, entonces nosotros necesitamos ayuno, amados hermanos. ¿Qué necesitamos? Ayuno, gloria a Dios, aleluya. Mire usted, amado hermano, yo quiero leer en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Gloria a Dios. Capítulo 17. Ya voy a terminar, gloria a Dios, porque en la noche vamos a estar presentes aquí. Gloria a Dios. Capítulo 17. Oiga bien. Y su versículo 21. Mire qué dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Qué dice su Biblia? A ver, lea usted. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Es decir,
Si el diablo le está haciendo la vida imposible a usted, hermano, oiga, hermano, en Cristo Jesús, yo le quiero recomendar algo. Cuando usted escuche malas noticias de su vida, cuando usted escuche que le están haciendo algo mal, cuando usted escuche que le están haciendo imposible la vida, no se preocupe, busque a Dios en ayuno, en oración, y verá la gloria de Dios. El Señor va a demostrar su gloria, su poder. Gloria a Dios, aleluya. Porque el trabajo del diablo en estos últimos tiempos, oiga bien, es bien fino para con nosotros de los cristianos. Y quiero decirle algo, que el diablo nunca va a tocar su vida de usted si usted está bien. O sea, el diablo no va a pensar a usted que el diablo no nos va a tocar a nosotros. El diablo nos toque. No porque nosotros perseveramos, oramos, también el diablo no nos va a tocar. Nos toque, pero no va a ganar su victoria en nosotros. Somos nosotros los que vamos a ganar esa victoria. ¿Le cree o no le cree? ¿Cuántos quieren tener poder? ¿Cuántos quieren tener victoria en su vida? Hermano, yo quiero declarar esa victoria en su vida. Yo quiero declarar poder en su vida. Pero nuestras armas espirituales es el ayuno. Aquí, hermanos, habían unos que estaban echando fuera el demonio en el nombre de Jesús. Espíritu inmundo, fuera. Te vas en el nombre de Jesús. Pero no hubo liberación. ¿Será porque Jesús no estaba con poder ahí? ¿Será porque no había milagros ahí? No. ¿Sabe usted qué habían descuidado mis hermanos apóstoles en ese entonces? Habían descuidado la oración y el ayuno. Por eso cuando ellos dijeron, fuera, fuera, en lugar que este hombre, este muchacho quedara libre, se quedó de una vez muerto. Le voy a decir algo en este momento. ¿Dónde estará Jesús? Decían aquellos que estaban presentes ahí. ¿Dónde estará? Necesitamos la presencia de Jesús. Y cuando de repente viene Jesús y el padre de este joven se acerca y le dice, Señor, a ver si puede hacer algo por mi hijo. Mira qué hicieron tus discípulos. Y pasa que son tus discípulos, Señor. Qué vergüenza, hermanos. Se acerca el Señor Jesús y le dice, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de este muchacho. En el nombre, te vengo a ordenar que salga de este muchacho. Y se levanta el muchacho. Y uno de los discípulos se acercó, Señor, ¿y nosotros por qué no pudimos? Es por nuestra poca fe. Este género no sale sino con oración y ayuno. Esas son nuestras armas espirituales. Amén, hermanos. Punto número 4. El poder de la palabra. ¿Cuál es el punto 4? Ahí estamos. El poder de la palabra. Si usted se descuide en leer la Biblia, si usted agarra su Biblia, Dios se persevera cada mes, ya no tiene deseo de leer las Sagradas Escrituras. Aunque no persevere, pero si no, hermano, pero si en la casa no lee usted su Biblia, yo lo digo en el nombre del Señor, hermano, por favor, agarre la Biblia. Hay que leer, hay que estudiar, hermano, porque ese es nuestro alimento espiritual. El poder de la palabra. ¿Sabía usted que a través del Espíritu Santo, ¿sabía usted que a través del poder de la palabra los demonios tiemblan, sí o no? ¿Cuántos creen que los demonios tiemblan a través de la palabra? Los demonios tiemblan. ¿Cuánto lo cree? Si lo cree, créale que a través de la palabra los demonios tiemblan por el poder de la palabra. No vamos tan lejos. Un gran hombre que fue famoso en su liderazgo. Un hombre, hermanos, que muchos lo despreciaron, pero algunos apreciaron su ministerio. Fue Jesús de Nazareno. Vaya conmigo, hermanos, en gloria a Dios, Mateo capítulo 4. Mire qué dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4 y su versículo
4. Amén. Mateo capítulo 4 y su versículo 4. ¿Ya lo tienen? Mire que dice la palabra. Oiga bien. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ajá. La palabra tiene poder. Yo me recuerdo cuando yo paso leyendo, hermanos, Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel. Ajá. Oiga bien. Pero estaba en la cárcel no por ser chismoso, no por ser peleonero. No, Pablo estaba en la cárcel por predicar el evangelio. Ajá. ¿Sí o no? Por predicar el evangelio. Pablo es Silas. Silas es hombre, no es mujer. Gloria a Dios. Y dice que, hermanos, a medianoche, no va a creer usted que el apóstol Pablo y Silas estaban ronqueando así como nosotros a medianoche. A pesar que el apóstol Pablo no tenía una buena cama, un buen colchón, una buena chamarra para cubrirse, pero ellos se levantaron a medianoche. Dice que, hermanos, ellos empezaron a cantar, empezaron a gozarse, empezaron a orar, hermano, gloria a Dios. Y ahí se vio la gloria de Dios en medio del cántico, en medio de la oración, amado hermano, en medio de la confianza que ellos tuvieron, amado hermano. Dice que Dios mandó un gran terremoto, las cárceles se sacudieron. Ese es el poder de la alabanza. Ese es el poder de la palabra. Dice la Biblia, se sacudieron, hermano, las cárceles. Y cuando de repente los que estaban cuidando, hermano, entraron, hermano, dice que se abrieron las puertas, las ventanas, y dijeron: ya se nos fueron los más peligrosos. Hasta la luz se fue, hermano. Y de repente entra uno de los carceleros a ver ahí los que estaban viendo, hermano. Y dice que cuando vio que nadie estaba, dice que sacó su espada y se iba a matar. Y cuando Pablo vio, hermano, le dijo: no se haga ningún daño, aquí estamos todos. Y salió Pablo y prendieron la luz. Y sabe usted que el poder de la palabra trajo almas para el reino de los cielos, porque los carceleros dijeron: señores, ¿qué debemos hacer para ser salvos? ¿Sabe usted qué le dijo Pablo y Silas? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. El poder de la palabra, el poder de la alabanza. Amado hermano, en nosotros tenemos una palabra de poder, tenemos una palabra de autoridad. Así es de que si usted le quiere creer a Dios en este momento, hermano, el Señor hará grandes cosas en su vida. Ya voy a terminar en este momento, pero yo solamente quiero, hermanos, que usted ponga acción lo que hemos hablado en este momento. Ajá. Punto número 1, oración. 2, llenura del Espíritu Santo. 3, ayuno. 4, el poder de la palabra. De esta forma nosotros seremos una iglesia de poder, una iglesia con unción. Yo no sé si usted siente la presencia de Dios. Yo no sé si usted siente el poder de Dios, hermano. Yo les digo en este momento, si usted tiene problemas, si usted está pasando momentos difíciles, no se preocupe, Dios va a hacer algo por usted. ¿Le cree usted o no le cree? Dios va a hacer algo por usted, hermano. No se preocupe, Dios está con usted en este momento. Yo quiero confirmar esta palabra en su vida. El Señor va a hacer algo en este momento. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Antes de que vamos a orar por los hermanos que